Si queremos entender de verdad cómo funcionan las leyes, primero tenemos que entender cómo piensa quien las aplica. En este análisis vamos a desgranar los cimientos de la lógica jurídica, comenzando por el pensamiento, por el juicio, hasta llegar a la norma que nos rige a todos. A ver, todo arranca con algo que llamamos el juicio. Y no nos referimos todavía a un tribunal. Hablamos de la operación mental, el chispazo inicial en la mente de un jurista que conecta ideas, que evalúa los hechos y que finalmente le permite llegar a una conclusión. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Empezamos con el juicio jurídico, ese pensamiento inicial, luego veremos cómo se expresa y se transforma en proposiciones. De ahí saltaremos a analizar qué es una norma jurídica, cuál es su anatomía y, por último, cómo se clasifican los distintos tipos de normas. Bueno, empecemos por el principio. Nuestra primera parada, el juicio jurídico. Vamos a explorar a fondo ese acto mental que es, en el fondo, la piedra angular de todo el razonamiento legal. Imagínense que estamos armando un rompecabezas complejo. El juicio es justamente ese proceso mental que nos permite tomar todas las piezas sueltas, las pruebas, los testimonios, los argumentos, y empezar a ver cómo encajan, cómo se conectan lógicamente para formar una imagen clara y coherente, la conclusión del caso. Perfecto, ya entendimos el pensamiento interno. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo ese pensamiento sale de la mente y se convierte en algo tangible, en comunicación, en la palabra escrita que encontramos en las leyes? Y aquí, ojo, porque la precisión es absolutamente clave. Una cosa es el juicio, la idea que tenemos en la cabeza. Otra muy distinta es el enunciado, que son las palabras, la frase que usamos para expresarla. Y finalmente está la proposición, que es el significado puro de lo que dijimos, aquello que puede ser verdadero o falso. Saber distinguir estos tres conceptos es vital en el derecho para no caer en ambigüedades. Ahora que tenemos claros esos tres conceptos, podemos dar el siguiente paso y empezar a clasificar las proposiciones lógicas. Porque, y esto es muy importante, no todas las frases que se usan en derecho son iguales. Hay un mundo de diferencia entre describir la realidad y decir cómo debería ser. Básicamente la cosa se divide en dos grandes grupos. Por un lado están las proposiciones judicativas, las que emiten una opinión, una valoración, como decir, esta acción fue injusta. Y por el otro lado tenemos las no judicativas, que simplemente describen o informan, como el documento se archivó a las 5 de la tarde. Una valora, la otra informa. Y dentro de las que juzgan, esta es quizá la distinción más importante de todas. Una proposición descriptiva nos dice cómo es el mundo. El acusado estaba en la escena. Punto. Podemos ir y verificar si eso es cierto o falso. Pero una proposición prescriptiva nos dice cómo el mundo debería ser. Los ciudadanos deben respetar los derechos humanos. No podemos probar empíricamente que eso sea verdad. Es una orden, una directriz, una norma. Bien, hasta ahora hemos hablado de ideas, de pensamientos. Es hora de pasar a la acción, a las reglas que de verdad gobiernan la sociedad. Y para meternos de lleno en el concepto de norma jurídica, es casi obligatorio hablar de una figura gigante del pensamiento legal, Hans Kelsen. Lo que Kelsen proponía era, en esencia, limpiar la casa. Él decía, miren, el derecho es una cosa, la moral y la política son otras. Quería analizar el sistema legal como una estructura pura, lógica, casi matemática. Para él, la validez de una ley no dependía de si nos parecía buena o justa, sino de si ocupaba su lugar correcto dentro de esta gran estructura jerárquica. Y para explicarlo, Kelsen nos regaló una imagen súper potente, la pirámide normativa. En la base tenemos las normas más concretas, como los contratos o las sentencias. Estas son válidas porque se apoyan en leyes, que están más arriba. Esas leyes, a su vez, se validan por la Constitución, que está casi en la cima. Pero, ¿y la Constitución? Kelsen postula una norma fundamental o Grundnorm, una norma hipotética, el pilar maestro que no necesita validación y que sostiene todo el sistema. Muy bien, ya vimos la estructura general, pero ahora vamos a hacer zoom. ¿Qué ingredientes necesita tener una regla para que podamos decir, sin lugar a dudas, que es una norma jurídica? ¿Qué la hace ley, de verdad? Si lo tuviéramos que resumir, diríamos que es una regla de conducta, sí, pero con un sello oficial de autoridad. No es un consejo, no es una sugerencia. Es un mandato emitido por quien tiene el poder para hacerlo, con el objetivo claro de organizar la convivencia y mantener el orden en la sociedad. Entonces, para que una norma sea válida, tiene que pasar por este checklist. Piénsenlo así. Debe venir de una autoridad legítima, estar vigente en un tiempo y lugar, tener destinatarios claros y, muy importante, contemplar una sanción si no se cumple.
Además, tiene que ser promulgada y publicada para que todos la conozcan. Si le falta uno solo de estos elementos, se queda en el camino. Será una buena intención, pero no una norma obligatoria. Perfecto. Ya sabemos qué es una norma y cuáles son sus partes. Ahora, para completar el panorama, vamos a ver cómo se organizan, cómo se clasifican estos distintos tipos de reglas que, juntas, le dan forma a todo el sistema legal. Una de las clasificaciones más útiles es esta: distinguir entre normas primarias y secundarias. Es como la diferencia entre las reglas del juego y el manual que nos dice cómo se pueden crear o cambiar esas reglas. La norma primaria dice prohibido robar. La norma secundaria le dice al Poder Legislativo cuáles son los pasos exactos que debe seguir para aprobar o modificar esa ley contra el robo. Otro punto clave para clasificar las normas es su alcance. No es lo mismo una regla para todos que una regla para una sola persona. Una norma general, como el derecho a la vida que está en la Constitución, nos aplica a todos, sin excepción. En cambio, una norma particular, como la sentencia que condena a alguien a prisión, se aplica solo a esa persona y a esa situación específica. Y por último, una distinción súper clara. Las normas pueden ser como una señal de pare o como una flecha de siga. Las negativas o prohibitivas nos ponen un límite, nos dicen qué no podemos hacer, como la prohibición de matar. En cambio, las positivas o imperativas nos imponen un deber, una acción que tenemos que cumplir, como la obligación de pagar impuestos. Y con todo esto, después de haber construido este edificio lógico, desde el simple juicio hasta el complejo sistema de normas, llegamos a una pregunta inevitable. Tanto las normas jurídicas como las morales buscan regular la conducta. Pero ¿cuál es la diferencia de fondo? Una norma jurídica obliga por la autoridad y la amenaza de una sanción externa. Una norma moral obliga desde la conciencia. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde termina la lógica de la ley y dónde empieza el juicio de la moral? Esa es la gran pregunta que sigue definiendo la eterna conversación entre derecho y justicia.